Bien, damos paso ya a la última comunicación. Os presento a Raquel Rodríguez, miembro de la empresa Arimux. ¿Cuál es su signo? Lleva muchos años trabajando más específicamente la interpretación en el ámbito artístico y, de hecho, de eso va a tratar su comunicación, la interpretación de lengua de signos en el ámbito artístico. Cuando quieras, Raquel. ¿Las diapositivas las voy pasando yo? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, se me escucha bien, ¿verdad? De acuerdo. Pues antes de nada quiero dar las gracias a la organización de este congreso, pues por contar conmigo, por todo el trabajo previo que ha hecho, por tenernos todo el rato a los ponentes también informados de cada uno de los pasos que había que ir dando. Y sobre todo porque yo he estado muchos años yendo a congresos, desde que empecé hace casi 20 años en la comunidad sorda. Y siempre me encantaba mirar a las intérpretes, aprender de ellas, aprender de grandes maestros y profesionales que he visto, de personas sordas en cada una de las ponencias que iban pasando por esos congresos. Y pues para mí es un lujo y un honor estar aquí hoy. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo un poco para presentarme y para que entendáis la ponencia que vamos a… Bueno, la comunicación, que las cosas que os vamos a ir explicando ahora. Yo soy licenciada en Pedagogía, hice el ciclo de Interpretación de Lengua de Signos, que me he encontrado también con compañeros ya de hace 17 años, la primera promoción en Granada. Y llevo todos esos, pues casi 20 años trabajando en esos ámbitos y en el ámbito artístico. Soy también directora, como decía antes José, de la compañía Arimux. Arimux es una compañía de teatro y danza accesible y en ella trabajamos distintas disciplinas artísticas con lo que denominamos signoarte, que el signo es así, signoarte, ¿vale? Y entre ellas la signodanza. La signodanza, además, es curioso, ¿sabéis el Facebook, esa cosa que ha puesto nueva de… Gracias, es que les he dicho, es que a mí me cuesta mucho trabajo estar sentada. Bueno, sigo hablando mientras, porque luego me quedo sin tiempo. Pues la signodanza… Y apago aquí. Aquí, ¿no? Hola, hola, ¿sí? Perfecto. Vale, pues la signodanza justo fue la denominación de signodanza, lo inauguramos ese nombre hace 4 años en Somontes, en el 75 aniversario de la Confederación y la celebración además del Día Internacional de las Personas Sordas, en una actuación que tuvimos allí, que además me tocó con la misma intérprete, y es un lujo volver a trabajar con ella. Y yo quería hacer oficial ese nombre en un evento especial. Y justo el Facebook, esas cositas que te dice de ¿recuerdas hace 4 años esta foto? Pues esta mañana me ha aparecido una foto con Pinto de hace 4 años así, allí en Somontes. Así que qué rápido pasa el tiempo. Bueno, y a ver, lo que vamos a empezar… Ahora os sigo contando cosas de estas. Mirad, empiezo con esta frase. Si me quitaran todo lo que poseo, con excepción de una cosa, escogería conservar el poder de comunicarme, a través del cual pronto recuperaría el resto. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la interpretación de lengua de signos en ámbito artístico, el ámbito artístico es un ámbito muy amplio y muy complejo, uno de los más complejos por todos los requisitos que tienes que cumplir y toda la formación que tienes que tener para realmente poder realizarlo con calidad. Y el objetivo principal es la comunicación. Muchas veces para conseguir esa comunicación tenemos que utilizar un montón de recursos que van muchísimo más allá de la lengua de signos.
Esto lo voy a saltar un poco, ¿vale? Porque es lo mismo que han dicho antes mis compañeros y mis compañeras. Tipos de servicios, un pequeño resumen de algunos tipos de servicios que podemos hacer cuando nos dedicamos a este ámbito. Espectáculos infantiles, como veis, cuentacuentos, payasos, teatro infantil en general, espectáculos de poesía, relatos, lecturas dramatizadas, espectáculos musicales, conciertos, coros, trabajo con cantautores, que habéis visto bastantes ejemplos, teatro musical, físico, mimo, espectáculos cómicos, de magia, festivales, presentaciones en galas, en televisión, en radio, incluso en museos, trabajo. Y es muy importante en todos esos tipos de servicios, como os decía antes, tener un gran respeto al trabajo que estamos haciendo, porque aunque es un ámbito que tiene muchas salidas profesionales, creo que también es muy importante prestar atención a la calidad del tipo de servicio que estamos haciendo, a la calidad de los vídeos que colgamos en YouTube, algunas veces. Porque yo tengo muchos amigos sordos, personas sordas que trabajan en la compañía, que muchas veces estamos viendo vídeos sin voz y de pronto no entendemos lo que está pasando en el vídeo. Entonces, a mí colgar vídeos y difundir material es algo que siempre me ha causado mucho respeto, porque me parece que hoy en día llega a muchísima gente y creo que hay otros idiomas en los que no, como comentaban antes en otra comunicación, a veces no medimos con el mismo rasero la calidad de la lengua de signos que la calidad de interpretación en otros idiomas. O sea, hay veces, ¿sabéis los vídeos estos, por ejemplo, en inglés, cuando hay alguien que está cantando mal en inglés, pronunciando mal, aguachu, guachu, guachu, así, y todo el mundo se ríe? Pues en lengua de signos muchas veces no somos conscientes de que también estamos cometiendo errores porque no tenemos quien nos juzgue o realmente no escuchamos esos juicios de gente que nos está haciendo. Y es una de las cosas más importantes para mí, conseguir ese feedback y esa autocrítica para poder avanzar y conseguir una mayor calidad. Para mí, en esos servicios es muy importante el lugar, duración y las personas implicadas. No es lo mismo estar en un espectáculo al aire libre, pues como os comentaba antes, como estuvimos aquí en el 75 aniversario, delante de 4.000 personas, que estar en un espacio pequeñito, que estar en un cuentacuentos con niños en una biblioteca o en un museo, en una exposición de un pintor, hablando de con un vocabulario muy específico y muy técnico. Entonces, es muy importante controlar eso para poder controlar algo de nuestro servicio. Porque, como vamos a ver ahora, los servicios de ámbito artístico son en los que más se da la improvisación, porque por mucho que lo lleves atado, siempre hay muchos flecos que quedan sueltos, muchas cosas que se cambian a última hora. Así que es importante controlar todo lo que sí podemos controlar nosotros antes del servicio. En características personales y profesionales, en la formación necesaria que hay que tener, siempre destaco en primer lugar un dominio muy alto de lenguas de signos y lenguas orales con las que estamos trabajando. Un dominio muy alto porque creo que es muy importante, es el primer paso para conseguir esa calidad que os decía antes. Si no tenemos ese dominio de la lengua de signos, no podemos trabajar con metáforas, con imágenes visuales, con poesía visual que realmente va a hacer que la persona sorda se emocione igual que la persona oyente. Y el objetivo es que el mensaje llegue de verdad a todo el mundo y que el mensaje llegue mucho más allá de una palabra. O sea, que se puedan captar esas imágenes de una forma mucho más poética. Para eso es muy importante esa lengua de signos, porque ese nivel de lengua de signos, porque si no, no nos va a llegar nunca. Y es muy importante algo que no se suele decir, y es también el trabajo oral, con la voz, porque muchas veces estamos interpretando a nivel artístico a una persona sorda, y es muy importante
la forma en la que nosotros modulamos la voz. Es muy importante tener también una formación y un trabajo previo de voz para poder hacer llegar todos esos matices y esos registros y que en ese caso el público oyente disfrute de lo que está presentando la persona sorda en igualdad de condiciones que el resto de público. Cuando decía somos artistas aquí en la diapositiva, pero de la interpretación de lengua de signos, es porque, eso lo voy a explicar ahora después, porque me parece muy importante, bueno, ahora después, no tenemos mucho después, pero bueno, porque me parece muy importante que sepamos dónde empiezan nuestras funciones como intérpretes en este ámbito y dónde acaban, porque es un ámbito un poco difuso para eso. Y cuando digo de la interpretación de lengua de signos es porque no necesitamos, como en otros ámbitos, ser cantantes, ni actores, ni actrices para poder interpretar un concierto, para poder interpretar una obra de teatro. Por supuesto, el conocimiento de las disciplinas artísticas y de las artes escénicas nos va a ayudar, por supuesto. Pero no es necesario que lo seamos, ni es necesario salirnos de nuestro papel de intérpretes, que en cada una de las situaciones va a ser diferente. Por eso os decía que es un ámbito un poco complejo, porque es difícil a veces marcar el ámbito de actuación del intérprete en cada uno de los servicios. Ahí vuelvo a poner el exigir y exigirnos calidad, porque a mí me parece que es muy importante ese feedback, esa supervisión, esa evaluación por parte de otros profesionales de la interpretación de lengua de signos, por parte de personas sordas, por parte del director, en ese caso la directora de la obra de teatro que estemos interpretando, o del responsable del concierto, para tener también una visión general desde fuera de cómo está quedando todo. Y cuando pongo vocación y valores, con eso me refiero a que este es un ámbito en el que si de verdad te quieres dedicar a él, es un estilo de vida. Pues porque al final si estás trabajando, por ejemplo, con un grupo de música, con una compañía que está de gira, estás cada día en un sitio con un trabajo diferente. Si estás cada día en un sitio, como hablábamos aquí de los matices y las diferencias de lenguas de signos, es necesario conocer esos signos específicos de cada sitio al que vas, con lo cual el intérprete no tiene ya preparada la obra de teatro para siempre, tiene que estar reinventándosela continuamente, o la canción, o el poema, o cualquier texto que esté interpretando, cualquier parte del ámbito artístico. Y cuando pongo se puede expresar todo, me refiero a que yo creo que todo es posible y todo este discurso está ya superado, pero en el ámbito artístico pues siguen diciendo, pero realmente las personas sordas entienden lo que se dice, pero realmente pueden entender un texto de Shakespeare, pero realmente pueden entender este poema con esta complejidad. Y entonces yo siempre respondo, pero realmente las personas oyentes pueden entender un texto de Shakespeare, pero realmente pueden entender. Pues depende de la persona sorda y depende de la persona oyente, depende del interés que tengas personal, depende de tu cultura, de tu motivación, de lo que hayas leído, de si te gusta o no ese ámbito, como todo. Y si no lo sabes, pues lo aprendes. Y por eso digo que se puede expresar todo, porque cuando yo empecé a mí me decían que no se podía y que era imposible que algunos textos se pudieran. Sí que se puede, solo que hay que buscar la forma. Y es cuestión de trabajar, trabajar y trabajar. Y aprender, y luego compartir lo aprendido para volver a trabajar y volver a aprender y volver a compartir lo aprendido, y ahí vamos. Nuestras funciones, cuando pongo conocer los límites, es lo que os explicaba antes. Hay muchas veces, a mí me ha pasado en interpretaciones, que un director de una obra de teatro le ha tenido que llamar la atención a un intérprete, pues porque como es todo, parece que ese mundo es todo tan así, que todo el mundo se sale de unos límites normales que hay en otras profesiones, pues parece que lo puedes hacer ahí también, o dejas de ser simplemente un intérprete para ponerte a opinar sobre el trabajo del director o de los compañeros o de los otros artistas. Y me parece muy importante eso, que sepamos que nosotros somos intérpretes y que controlemos toda nuestra... el lugar en el que estamos, la interpretación que estamos realizando, lo que teníamos preparado, y que estemos súper alertas a cualquier improvisación
que van a estar seguro. Iba a decir que pueda surgir, no, es que vamos a tener seguro improvisaciones. Para ello, lo de preparar el material, pues ya sobra decirlo. Eso, como en cualquiera de los ámbitos, trabajar, conocer cada uno de los detalles del espectáculo que podamos conocer, si va a haber presentadores, si va a haber música, qué tipo de música, si se va a escuchar bien o no, pues todo eso. Y luego a mí me parece muy importante la manera individual de expresarse y de comunicar. Quiero decir, más allá de la creación de signos, de la parte técnica, que esto, cada una de esas cosas, necesitaríamos muchísimas horas para hablar de eso y para poder explicarlo. A mí me parece muy importante luego que cada uno lo exprese de una forma personal. Es que la palabra es personal. Sin copiar al de al lado, porque siempre coge referencias de personas, pero es muy importante que para que llegue la emoción y se transmita realmente, transmitas lo que tú mismo estás sintiendo. Para eso, aquí vuelvo a repetir lo de ser autodidactas, la autocrítica, intentar, pues eso, ¿no? Tú mismo hacer una evaluación tú misma del trabajo que has realizado. Porque, como os ponía ahí, sin preparación suficiente vamos a estar en situaciones muy complicadas. Por eso es muy importante cuidar. Cuando pongo al final cuidar y conocer el cuerpo y la mente, es porque es muy importante respirar, estar en el sitio, estar en lo que estamos haciendo, intentar disfrutarlo como cada uno de los trabajos, porque a veces yo, cada vez que estoy sentada en un salón de estos viendo el trabajo de las intérpretes, por ejemplo, viendo el trabajo aquí de los ponentes, sufro, porque me parece algo súper complicado. Me parece pues un trabajo muy sobre la marcha, y para eso es muy importante que nosotros podamos controlar esos pequeños detalles como respirar, estar aquí ahora, estar concentrado y poder usarlos como bastón para que nos ayuden un poco en ese trabajo, ¿vale? Dificultades, mirad, en dificultades del ámbito artístico he puesto dificultades porque hay muchísimos obstáculos con los que nos encontramos, pero sobre todo quiero hacer alusión al recelo de profesionales de las artes escénicas. Me refiero a que a mí me ha pasado cuando empecé hace años interpretando en obras de teatro con actores o con actrices o con cantantes. Si ellos no habían pedido al intérprete, si realmente el intérprete lo había puesto la organización, pues de pronto era, ¿qué hace esta persona aquí a mi lado? Pero igual que nos pasa en otros ámbitos. Y de hecho, en ese ámbito, esa persona sí que quiere tener un foco y un protagonismo. Y es como, ¿por qué tengo aquí al lado otra persona que me está quitando el foco y el protagonismo? Entonces, a eso me refiero con lo del recelo. Eso, como siempre, una vez que se explica tu función y que se trabaja en equipo, que es una de las cosas más importantes, pues sin problema. Y la falta de tarifas oficiales y de verdadera opción profesional lo ponía porque este ámbito es un ámbito que no tiene mucha estabilidad, porque la interpretación de lengua de signos todavía en muchos sitios no tiene mucha estabilidad laboral. El tema cultural, el ámbito artístico en sí, al margen de la lengua de signos, no tiene mucha estabilidad laboral. Si unimos los dos ámbitos, imaginaos la estabilidad laboral que tiene eso. Así que tienes que tener el doble de ganas y de vocación para decir, a pesar de eso, seguimos en el barco y seguimos adelante. Y las tarifas oficiales estamos trabajando en eso. Hay muchas personas que me escriben, que están en proyectos y así, pues para intentar preguntar y ver cómo podemos hacer una unificación de eso, ¿vale? Es necesario, os pongo aquí, aparte de establecer esas tarifas, pues tener el nivel muy alto de lengua de signos y lengua oral, como he dicho antes, de investigar, de dedicarle tiempo y constancia. Pues valorar el ámbito artístico realmente como un ámbito laboral, no como un hobby, no como un qué bien me lo paso cuando hago esta canción, sino si de verdad queremos dedicarnos a eso, tomárnoslo en serio y formarnos en todos los ámbitos que necesitamos estar formados para poder suplir esas improvisaciones y para poder hacerlo bien. Para terminar ya, los intérpretes en la compañía Arimux
siempre cuando contrato gente en la compañía, pues tenemos un proceso de trabajo, y con esto ya termino, que siempre incluye que sean parte del equipo, que sean parte de la preparación del espectáculo, de los ensayos, de las actuaciones y de esa evaluación final. Para eso, bueno, y para seguir hablando así ya a finalizar, gracias, os voy a poner solo unas fotos de algunos de los cursos que hemos dado desde la compañía. Mira, este, por ejemplo, era en Palma de Mallorca, que he visto por ahí a Jairo, el presidente. Este también, este es en Bilbao. Todos estos intérpretes, mirad ahí en Albacete, Granada, en Sevilla, estos son de Italia, también de Albacete, de Cáceres, que tenemos ahora otro curso el mes que viene, está también por ahí la organizadora. Pues todas estas personas son personas que al principio tenían miedo de dedicarse a este ámbito. Hay mucha gente que tenía ganas y mucha otra gente que no sabía si realmente se podía dedicar a ello. Y es una opción. Mirad, esta foto del centro es la del 75 aniversario y estas 3 fotos os las he puesto para que veáis el trabajo de las intérpretes de lengua de signos en los diferentes espectáculos. En uno de ellos, por ejemplo, yo estoy hablando como ahora con el micro y ella está signando. En la foto del centro, la intérprete que tenemos hoy aquí estaba sentada en el público porque yo hice todo el espectáculo signado. Y en la otra foto, que fue el año pasado en el Día de las Personas Sordas en Pamplona, yo estoy signando y la intérprete está con el micro en el escenario, porque como era el Día Internacional de las Personas Sordas y era al aire libre, yo quería visibilizar la figura del intérprete de alguna forma. Y bueno, solo os dejo esta frase para terminar, que es una frase que siempre decimos en la compañía: todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez, sobre todo para la gente que quiere seguir adelante con este ámbito. Como ha dicho antes José, podemos estar en contacto ahora a lo largo del Congreso. Aquí tenéis mi email, tenéis mi contacto en las redes sociales también. Y para terminar, quiero dar las gracias de nuevo a ti por estar aquí toda la tarde coordinándonos y aguantándonos y dándonos papelillos así. En primer lugar, un aplauso para él. Y quiero dar las gracias a las verdaderas artistas de hoy, que son Anuska, Raquel, Isabel, Olga, María Ángeles, Ana e Isabel.